Ok. Bueno, muchas Vamos a gracias. dar por inaugurado este cuarto ciclo año 2026 de este octavo seminario internacional a raíz de la publicación de este artículo científico en el mes de enero de este año. El título: Retos de la educación para la paz, Goldson y la violencia en redes sociales digitales. Nos acompañan los tres autores del artículo: la maestra Tatiana Lozano Ortega, el maestro Omar Solís Ramos y la doctora Karen González Fernández. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor, es un privilegio académico e intelectual contar con la participación remotamente desde el hermano país de México que nos están acompañando. Es una bonita oportunidad porque el tópico, el tema que nos van a tratar el día de hoy es de mucha actualidad y de mucha vigencia cuando nosotros hablamos de una teoría de la violencia en los entornos de las dinámicas digitales y el impacto que van a tener en las redes sociales. Hay una propuesta muy interesante en el artículo, desde ya les invitamos a que puedan leerlo y esta presentación maravillosa va a quedar grabado para el canal y en las próximas 4 semanas lo vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Voy a dar el uso de la palabra a la maestra Tatiana Lozano Ortega. Por favor, le voy a pedir que nos pudiera regalar su semblanza y dar inicio a esta maravillosa presentación, maestra Tatiana Lozano Ortega. Claro, gracias. Bueno, perdón, ¿cada quien va a dar su semblanza? O Leo, sí, ¿verdad? Sí, por favor, sí, por favor. Muy bien, bueno, les cuento. Yo soy licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana de aquí en la Ciudad de México y maestra en ética y justicia global por la Universidad de Birmingham. Y llevo unos años dedicándome a la filosofía de la inteligencia artificial, a la filosofía política y a la ética desde la investigación, la docencia y también la consultoría. También escribo sobre estos temas en un par de revistas mexicanas, una que se llama Conspiratio y otra Nexos. Y actualmente soy coordinadora académica de The White Box Project Institute, que me parece que también han tenido aquí a José Luis Hernández la semana pasada precisamente, ¿no? Que él es el director del White Box Project Institute. Em, y bueno, también doy clases en una universidad que se llama Highbridge. El curso se titula Tecnología, Sociedad y Futuros Posibles. Y bueno, creo que esto es lo más importante. Muchas gracias. Puede dar inicio a su ponencia, maestra Tatiana Lozano Ortega. Yo creo que mejor nos presentamos los tres y luego ya iniciamos porque la Correcto, traemos ahí un correcto, poco. correcto, doctora Karen, por favor. Bueno, entonces, Omar, preséntate tú ahora. Gracias, Karen. Yo soy el maestro Omar Solís Ramos. Estudié la licenciatura en filosofía en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y estudié la maestría en ciencias, en metodología de la ciencia, en el Instituto Politécnico Nacional. Además de eso, cuento con estudios en ingeniería en desarrollo de software y actualmente soy profesor investigador en la Universidad del Papaloapan, donde imparto asignaturas del bloque de humanidades como historia del pensamiento filosófico y teoría general de sistemas y otras, ¿no? Este,
Entre mis intereses se encuentran los temas asociados con la desinformación y la racionalidad, particularmente en la toma de decisiones y cómo la desinformación influye en esta toma de decisiones para las personas en el contexto general de las redes sociales, ¿no? Y pues sería yo creo lo más relevante. Muchas gracias, maestro Omar Solís Ramos. Doctora Karen González Fernández, por favor. Sí, muchas gracias. Pues yo estudié también la licenciatura en filosofía en la Universidad Panamericana y tengo la maestría y el doctorado en filosofía de la ciencia por la UNAM. Y pues ya llevo varios años dedicándome a estudiar estos temas relacionados con la inteligencia artificial. Coordino un seminario en la Universidad Panamericana que se llama Lógica, Epistemología y Ética de la Inteligencia Artificial, LEIA. Y bueno, pues ahí trabajo, soy profesora y trabajo en la revista Tópicos, revista de filosofía, como editora asociada. Y pues ya somos viejos amigos aquí con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues creo que ahora sí podemos comenzar pues con la presentación del artículo. Muchas gracias a ustedes tres que nos regalan este tiempo maravilloso a todas las actividades académicas que deben tener a las responsabilidades. Por favor, pueden dar inicio a la presentación del artículo científico. Bueno, pues en este caso voy a iniciar yo con la introducción del artículo, pues señalando algunos aspectos de nuestros objetivos, la metodología y cómo fue construido, para después dar paso a Karen, para que ella nos aborde un poquito este marco de Galtung. Ya después volvemos con Tatiana para que pues también aborde algunas cuestiones asociadas con la violencia y luego pues ya regresamos un poquitito otra vez conmigo y más o menos tenemos planteada esta dinámica para la exposición. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto, Listo. perfecto, maestro. Entonces, el objetivo de nuestro artículo eh, fue analizar la violencia en redes sociales digitales, empleando el marco teórico de Galtung y las recomendaciones de la UNESCO sobre la educación para la paz. Particularmente porque en los últimos años la UNESCO hizo algunos llamados a realizar investigación en temas que vinculan los temas de la educación, la paz y la tecnología digital a la luz de los desarrollos tecnológicos que se experimentaron en las últimas décadas, ¿no? En este artículo, para poder pues realizarlo, nosotros hicimos una investigación de corte teórico-conceptual, particularmente porque pues teníamos la necesidad, ¿no? de establecer una vinculación, de generar pues los conceptos, las categorías de análisis que nos permitieran abordar pues los fenómenos de la violencia en las redes sociales, pues principalmente para poder caracterizarla, ¿no? Para poder establecer pautas que nos permitan definir qué cosa es, qué cosa no es, cómo se manifiesta, cuándo se manifiesta, en qué dimensiones se manifiesta y en lo particular, pues establecer cómo considerar estos aspectos es muy importante para poder empezar a dirigir los esfuerzos hacia los temas de educación para la paz, ¿no? Que es el tema pues central de la investigación. Entonces, pues en esta investigación nosotros hicimos un mapeo conceptual de la terminología de Galtung en torno a la violencia y luego la aplicamos al tema del entorno digital. Para esto, pues hicimos una recolección de la literatura especializada, ocupando diferentes técnicas, entre ellas, pues una selección de artículos basados en densidad de palabras clave, que eso lo podrán ver, pues, un poco en la sección de metodología, donde empezamos a ver cómo las palabras clave situadas en los metadatos permiten vincular algunas aristas de investigación y eso nos permitió pues ver hacia dónde está la investigación actual pues en estos temas, ¿no? Ya una vez hecho este mapeo de los datos, de la literatura especializada, pues empezamos a definir nuestras fuentes, entre las cuales pues obviamente estaba
pues todo el marco de Galtung, pero también necesitábamos nosotros recurrir propiamente a las recomendaciones de la UNESCO, porque pues como bien habíamos señalado al inicio, pues están haciendo como este esfuerzo de plantear directrices y al mismo tiempo también pues escogimos pues la literatura especializada, ¿no? Sobre todo aquella que se centrara en el tema o en el contexto o la ontología de las redes sociales. Ya finalmente hicimos un análisis de categorías para establecer relaciones entre los distintos conceptos, entre el marco conceptual y los fenómenos, a partir del método analítico sintético, que básicamente fue descompusimos las definiciones, las categorías a partir del análisis, para después reintegrarlas, pero en una nueva conceptualización que ya nos permite vincular estas categorías con el fenómeno específico, ¿no? A grandes rasgos, esto es lo que van a encontrar a lo largo del artículo. Ya un poquito más adelante, pues Karen y Tatiana van a exponer un poco de estas categorías, ya directamente vinculadas con el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Entonces, en el marco para empezar como en el contexto general de la UNESCO, pues más o menos a partir de las grandes guerras del siglo pasado y la necesidad de establecer, pues digamos, principios de una buena relación, de gobernanza, de cooperación entre pues, las naciones, surgió la necesidad de establecer, ¿no? Pues directrices que permitieran la cooperación internacional, ¿no? Esto, pues, la primera intención del siglo pasado está muy orientada hacia el tema de la educación y entonces aquí empieza como que una larga carrera de propuestas en el ámbito educativo que tenían que ver con pues el objetivo principal que era promover una educación que trascendiera fronteras, donde pues comprendamos los vínculos sociales, sobre todo los temas de la diferencia que puede subyacer a un conflicto, pues para evitarla, ¿no? Entonces, básicamente era educarnos en la diferencia para prevenir la violencia y otras cuestiones, pero pues esto no es tan sencillo por la diferencia cultural, por las diferencias de opiniones, por las diferencias económicas y otras cuestiones que entonces la UNESCO en sus primeras recomendaciones empezó a mapear, ¿no? Esto tiene o tuvo en un inicio una finalidad muy cercana o muy centrada en el tema de la prevención, porque tenían que desarrollarse estrategias proactivas que nos ayudaran a prevenir la violencia, pues antes de que esta violencia se manifieste, en el entendido de los efectos que la violencia tuvo en las guerras, pues previas, ¿no? Entonces la idea, pues fue ir estableciendo este marco y el marco se fue actualizando a lo largo de distintas décadas. Por ahí en el artículo hacemos un recorrido pues, histórico, un poco en estas actualizaciones, en las intenciones y motivaciones que tenían, pero más o menos a partir de los 90, con la llegada de las tecnologías del Internet, empezaron a haber unos cambios significativos muy importantes y particularmente es lo que nosotros llamamos la era digital, ¿no? Donde vienen las tecnologías digitales que establecen nuevos entornos y de pronto hay pues una explosión en la disponibilidad de la información y esta disponibilidad de la información pues trae nuevos efectos, además de que se desarrollan pues tecnologías que favorecen también esta explosión y entonces nos empieza a rebasar muy rápido. Entonces pues se añaden nuevos componentes porque originalmente pues eran temas pues generalmente políticos, geográficos, económicos y demás, los que se consideraban para el tema de las diferencias, pero ahora tenemos pues este nuevo componente que es las tecnologías digitales, ¿no? Que añaden nuevos retos y entonces, en consecuencia, pues surge esta cosa de la ciudadanía digital, que pues básicamente somos las personas que estamos pues ejerciendo nuestro haber, marcados por estas tecnologías, pero lo que es, digamos, muy, muy importante es la necesidad de incluir temas de alfabetización digital, pues porque se empieza a generar una brecha, ¿no? Tanto en el acceso como en el conocimiento del funcionamiento de las tecnologías y, bueno, otras cuestiones ahí. Y en consecuencia, pues hay una propuesta o empieza a haber nuevas propuestas de la UNESCO en torno a estas tecnologías, ¿no? De tal manera que actualmente tenemos recomendaciones
para el desarrollo de temas que tienen que ver con inteligencia artificial, desde distintas perspectivas, como la protección de datos, entre otras cuestiones. Y también tenemos algunos otros temas importantes que tienen que ver pues con la educación, pero ya contemplando estas nuevas aristas, ¿no? Ahora, dentro de las tecnologías digitales, y esta es una de las razones por las que en el artículo hacemos una diferenciación y no decimos redes sociales a secas, sino redes sociales digitales, es porque de pronto se puede confundir conceptualmente con el tema de redes sociales de la manera tradicional en el que nosotros las vivimos, ¿no? Tenemos la experiencia vivencial en el sentido en el que, por ejemplo, pues cuando nosotros tenemos un círculo de amigos, etcétera, pues eso ya es una red social, ¿no? Pero en el tema de las redes sociales digitales, pues están permeadas por todas las características que les son propias a las tecnologías de la información y entonces pues hay que hacer esta caracterización y luego uno de los supuestos o uno de los efectos de los que nosotros partimos para hacer el análisis, pues es que estas redes sociales que en principio favorecen la comunicación entre distintos actores sociales y distintos contextos y que incluso rompen las barreras geográficas, porque pues ahora nos podemos comunicar, por ejemplo, como esta sesión, estamos en distintos países, con distintos contextos, aunque emparentados con temas como el idioma, eh, pues también traen algunos problemas y particularmente tiene que ver con la generación pues de algunas cajas de resonancia, que a veces llamamos cámaras de eco, con la generación de algunos procesos que pueden parecernos opacos, de los que después quizás aborde un poco Tatiana, que tiene que ver con el tema de los algoritmos y también eh, con el favorecimiento de ciertas conductas hostiles que se amplifican, por ejemplo, por el tema del anonimato que permiten las redes sociales, que también después un poco se abordará. Y entonces esta especie de caja de resonancia, pues lo que hace es amplificar la violencia y entonces lleva a todo este contexto, clima general, nos lleva a plantear pues nuevas recomendaciones o bueno, llevó a la UNESCO, pero ahora entonces necesitamos hacer un esfuerzo por caracterizar el fenómeno, particularmente la manifestación de la violencia pues en estas redes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, este es el primer recorrido que hacemos por el tema de la UNESCO, pues es un poco hablar de esta evolución histórico-temporal, de lo que van haciendo las propuestas, para poder después empezar a plantear nuestro marco de análisis de conceptos, a partir del cual vamos a discutir pues la injerencia de la violencia en el fenómeno digital como una de las directrices necesarias para las propuestas de educación para la paz posteriores, ¿no? Entonces, pues ese es como todo el aspecto introductorio y ya ahorita Karen inicia con el tema de la violencia. Muchas gracias, maestro Omar Solís Ramos. Puede hacer uso de la palabra, doctora Karen González Fernández. Sí, muchas gracias. Bueno, pues entonces, pues para comenzar, pues fue em, traer de nuevo el proyecto Galtung, que pues fue uno de estos teóricos muy importantes del siglo XX en temas de educación para la paz, y pues exponemos un poquito su propuesta para poder después aplicarla a el tema de las redes sociales. En general, la idea de Galtung es que tenemos que reconocer la violencia para poder educar, para evitarla, ¿no? Y por eso, de inicio, su definición de violencia es esta, ¿no? Afrentas evitables a las necesidades humanas básicas y más globalmente contra la vida. Las amenazas de violencia son también violencia. La violencia aparece cuando no es posible cumplir alguna de las 5 necesidades básicas, que para Galtung son la necesidad de supervivencia, todo lo que tiene que ver con mantenerse en la vida, bienestar, que aquí incluye cuestiones como pues tener buena salud y buenas condiciones de vida en general. Un tercer nivel sería el reconocimiento y la identidad, pues tener derecho como a hacer un proyecto de vida y poder llegar a ser reconocido por ello. El cuarto es la libertad, pues poder decidir cada uno qué hace con su propia vida. Esas
cuatro las mantuvo durante mucho tiempo como el eje de su propuesta y ya después de algunos años agregó esta quinta, que sería el mantenimiento del sistema ambiental. Entonces, lo importante de esto es que él considera que cuando no se pueden cumplir alguna de estas necesidades es cuando aparece la violencia, pero todo esto se da por afrentas que pueden evitarse. Por eso es importante y posible educar para que no suceda, para que no lleguemos a estos escenarios, ¿no? Y por eso, pues la propuesta en general se le llama educación para la paz. La siguiente, por favor, Omar. Entonces, em, justamente es lo que les mencionaba, ¿no? En oposición a una cultura de la violencia, pues habría que educar para generar una cultura de la paz, ¿no? Pero por lo mismo, necesitamos primero reconocer cuáles son los diferentes tipos de violencia para poder enfrentarlos. Entonces, la siguiente, por favor. Em, pues vamos a tener que reconocer, Galtung propone que hay en realidad tres tipos generales de violencia, que son los que ponen en riesgo la posibilidad de construir y mantener sociedades pacíficas. Entonces, el primer tipo de violencia es esto que llama violencia directa y que reconoce que puede ser física, verbal o psicológica, por la que una persona o personas infringen daño a otros. Este sería el tipo de violencia más reconocible en general, que incluso es el que más suele ser castigado, ¿no? En los sistemas de justicia, cuando hay leyes al respecto, y que, pues, digamos, no hay como mucha discusión o muchos elementos para cuestionarlo, ¿no? Aún así, pues a veces, digo, todos estos conceptos, pues habría que como estudiarlos muy bien, pensarlos muy bien a qué se refieren. Obviamente los elementos verbales y psicológicos, pues también eso sí pueden causar bastantes problemas, pero pues digamos, más o menos todos estamos familiarizados directamente con este tipo de violencia porque es más reconocible que los otros, ¿no? El siguiente, por favor. El segundo tipo de violencia es la que se conoce como violencia estructural para Galtung, y esta más bien se incrusta en las estructuras de las instituciones, en los sistemas sociales, políticos o económicos. Este tipo de violencia ya es un poco más sofisticado, como está mencionando aquí Galtung, pues más bien depende mucho de las reglas que se van dando dentro de las instituciones en general para empezar, ¿no? En instituciones que están metidas dentro de un sistema más amplio, que es un sistema, algún tipo de sistema social o político, y que a veces este sí ya se vuelve más difícil de reconocer y más difícil de enfrentar, porque a veces las personas ni siquiera se dan cuenta de que por cómo funciona el sistema, pues ellos están siendo tal vez objeto de violencia, ¿no? O se están generando violencias que no son, pues claramente identificables. Este tipo de violencia suele generar, pues, problemas de asimetrías, ¿no? Problemas de injusticias. Normalmente quienes están en mejores situaciones, digamos, de poder dentro de una institución, pues pueden afectar a quienes están en otra. Pero como vamos a ver más adelante, nos parece que este tipo de violencia, reconocerla dentro de las redes sociales, de cómo está formado el algoritmo, pues es una idea interesante para también entender mejor cómo funcionan las redes sociales en general y ciertos elementos que a veces se nos escapan cuando pensamos en ellas, como también generadoras posibles de violencia, ¿no? Pero de esto profundizaremos más adelante. El tercer tipo de violencia es la violencia cultural, que con esto Galtung está pensando en los aspectos que tienen que ver más bien con las ideas, con el pensamiento, con los símbolos, que suelen usarse para justificar o legitimar los otros dos tipos de violencia. Este es más bien como todo lo que tiene que ver con la justificación de la violencia en los otros dos niveles, pero que se da pues a través de nuestras narrativas, de nuestros discursos, de nuestras disciplinas, ya sean filosóficas, científicas, artísticas. Y entonces pues también son un elemento importante que van generando como las ideas que después pueden llegar a justificar los casos más graves de violencia, que podríamos decir que son la violencia directa, y cuando pues esta incluso puede llegar a provocar
la muerte de las personas y cosas así, ¿no? Entonces, Galtung distinguió entre estos tres tipos de violencia y pues los interrelaciona de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Galtung propone que estos tres tipos de violencia los podríamos entender como un triángulo, en donde en la base tendríamos a la violencia cultural y a la violencia estructural, porque pues al final de cuentas son las que van a determinar cómo se acomodan todos los elementos de nuestro sistema, para que en la punta tengamos la violencia directa, que es la más reconocible, como ya mencionamos, ¿no? Pero además, Galtung propone que también en estos niveles, ¿no? Que están interrelacionados así, hay una parte que es ya la que podríamos llamar claramente visible, que ya todos podríamos reconocer, pero también hay una parte invisible, ¿no? Que a lo mejor son estas, los inicios, ¿no? De los procesos de violencia o la manera en la que están estructuradas las instituciones que van permitiendo que se vayan gestando los casos de violencia que ya vamos a ver. Pero pues muchas veces todo eso tiene un origen en cosas que en realidad no estamos viendo, ¿no? No alcanzamos a ver con claridad, o hasta después que analizamos lo que sucedió, pues nos damos cuenta de que había muchos elementos ahí importantes, relacionados, ¿no? Entonces también esto nos parece muy importante, tenerlo presente, porque a final de cuentas muchas de nuestras interacciones en redes sociales van a tener que ver con alguno de estos tres niveles posibles de violencia, y algunos de ellos son más visibles y algunos de ellos no lo son tanto. Y justamente uno de los objetivos que nosotros que queríamos, llevar a cabo al realizar este artículo era como generar un marco para analizar mejor ciertas, pues dinámicas de las redes sociales, y nos parece que justamente este tipo de propuesta, en particular esto, pues puede ser muy útil para explicar algunas de esas dinámicas en las redes sociales. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, la violencia directa ya sería, un acontecimiento como tal, es algo que sucede. La violencia estructural es más bien un proceso que se da, a varios niveles posibles, ¿no? Dentro de cada institución o sistema. Y la violencia cultural es una constante que permite realizar transformaciones en la cultura, ¿no? Son un poquito las ideas básicas de cómo también podríamos entender estos tres tipos de violencia. La siguiente, Mar, por favor. Esta violencia, cualquiera de las tres, también a su vez puede darse en tres temporalidades: antes, durante y después de un conflicto. Cuando no puede evitarse la violencia en los dos primeros periodos, o sea, antes del conflicto y durante el conflicto, Galton propone que sí se intente evitar o resolver en el tercer momento, después del conflicto, ¿no? Y para esto hace una propuesta de las tres R, si se le llamó después. Se podría tratar de resolver haciendo reconstrucción de la cultura y la sociedad, proponiendo reconciliaciones de las víctimas y los victimarios de inicio y posteriormente, pues como con toda la sociedad en general, y intentar también tener resoluciones pacíficas de los conflictos que queden pendientes. Entonces, digamos, estos nuevos elementos los propone Galtung para resolver los problemas cuando no podemos evitar la violencia, ¿no? En alguno de los niveles en los que estábamos. Y también nos parecen interesantes porque en realidad bueno, la propuesta de las tres R's, pues sí podría darse como en cualquier momento histórico. Y creo que, o sea, para esta intención de buscar educar para la paz, pues es un elemento muy importante para poder alcanzarla eventualmente. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este fue a muy grandes rasgos la propuesta de Galtung. La verdad es que hay un montón de estudios sobre esta propuesta. Nosotros obviamente aquí hicimos un resumen y en la revista un poquitito más amplio para algunas de las cuestiones que más nos interesaban, pero pues es muy interesante en sí mismo. Podrían ir a ustedes a buscar más sobre él. Eh, Vamos a pasar ahora a cómo encontramos o cómo encontramos nosotros que podemos usar este marco para analizar las dinámicas de las redes sociales digitales. Entonces, en primer lugar, muy rápidamente, por redes sociales digitales estamos
entendiendo estos espacios en Internet en los que las personas pueden relacionarse entre ellas, ¿no? Sobre todo, pues nosotros casi todos creo estamos en redes sociales muy comerciales, ¿no? Pues las famosas Facebook, X, Instagram, etcétera. Pero bueno, hay muchas otras, ¿no? En realidad, cualquier como plataforma que implique una posibilidad de intercambio entre personas en entornos digitales, pues ya podría contar como una red social, ¿no? Em, Hay muchas maneras de definir tanto a los individuos en estas redes sociales como a la red social misma y a las relaciones, porque pues al ser digitales son en cierto sentido distintas a las redes físicas y pues también es interesante e importante tener en cuenta cuáles son las semejanzas y las diferencias entre las redes físicas y las redes digitales. Em, pero para efectos de este trabajo, en general, nosotros proponemos entender las redes sociales digitales como una extensión de las redes no digitales. Sabemos que no todas las interacciones digitales comienzan en entornos físicos. Por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Esta relación con el Instituto Peruano siempre ha sido digital, pero aún así, aunque haya algunas de estas relaciones que siempre son digitales, pues en realidad nuestra relación en estas redes parte mucho del ser físico que somos, de cómo decidimos presentarlo en la red digital, y luego pues eso también es como termina siendo una extensión en muchos sentidos de quiénes somos fuera de la red social digital. Em, También sobre esto obviamente se puede problematizar mucho, pero nosotros decidimos pues empezar desde este punto de partida y con esto pues vamos a ver entonces cómo ahora sí aplicamos el marco de Galtung a este tema de las redes sociales. La siguiente, por favor. Entonces, yo voy a hablarles nada más del primer nivel de la violencia, que sería la violencia directa. Traducido, digamos, a cómo se presentan las interacciones en redes sociales, pues hay algunas cosas, como ya mencionamos, obviamente la física directa es más difícil que se dé porque precisamente estamos en estos entornos mediados computacionalmente, pero si recuerdan, Galton incluyó ahí también la parte verbal y la parte psicológica. Entonces, sí hay varios tipos de interacción en redes sociales desde esta perspectiva que pueden ser considerados como de violencia directa. Entonces, por ejemplo, compartir expresiones verbales que busquen ofender a otras personas en las redes, compartir información de las personas sin su consentimiento, generar y difundir datos falsos de las personas o de las redes mismas, ¿no? A veces se hacen denuncias, por ejemplo, denuncias cibernéticas, Dios, em, que las denuncias implican elementos falsos y que nada más se hacen pues para molestar a las otras personas que se están denunciando, ¿no? La siguiente, por favor, Omar. También se pueden levantar falsos testimonios sobre otras personas y también decidimos incluir aquí, nos parece que también es un elemento muy importante, pues algunas acciones en entornos que sí están fuera de línea, pero que están relacionados con las interacciones en línea y que atenten contra la libertad o a pesar de que las redes, o sea, estamos enfocándolo mucho desde la interacción dentro de las redes sociales, pues también sabemos que para que esta interacción pueda darse, hay que hacer muchas cosas fuera de los entornos digitales y en todas esas acciones o actividades fuera de los entornos digitales, pues también puede haber espacios para la violencia, ¿no? Sobre todo relacionados con cuestiones tal vez laborales, o de mantenimiento de las redes que de los cuales pues también ya se están denunciando bastantes casos de situaciones muy problemáticas en ese sentido, ¿no? De las personas que tienen que decidir eh, qué se censura o qué no, por ejemplo, en ciertas redes sociales, o de las condiciones laborales de quienes están trabajando en estas grandes empresas, pues hay como muchos niveles en los que hay muchas problemáticas que son directas en cómo eso afecta a la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esta era como una... Y bueno, nos parece esto muy importante justo por lo que decíamos, ¿no? Porque poder ir reconociendo
qué tipo de violencia se está dando en cada caso, ¿no? O sea, decir, ah, pues si yo comparto una foto de alguien sin haberle pedido permiso, eso ya se puede considerar violencia directa, pues es como un primer paso muy importante para después prevenir cómo se podría evitar o cómo se podría resolver. Y algo que también ya va apareciendo desde aquí como un elemento relevante de lo que fuimos encontrando a la hora de escribir el artículo, es que a veces, em, desde esta perspectiva, ¿no? Puede haber tipos de violencia que ninguna de las personas involucrada de entrada se vaya a dar cuenta que eso podría ser violento, ¿no? Porque a lo mejor compartir una foto de alguien para nadie, ¿no? A lo mejor mi mamá comparte unas fotos de mi hija su, en su Facebook, nos vemos mi nieta y yo en la foto, pero a lo mejor para mí, para mi hija, eso ya se puede volver un problema. Entonces, de que los medios digitales generan este tipo de problemas y que nosotros también deberíamos empezar a tomar conciencia de que la violencia se puede presentar de muchas formas y de formas a las que a lo mejor no estamos acostumbrados a pensar como violencia, nos parece algo muy importante. Entonces, bueno, por eso también creemos que esa es como una de las aportaciones del artículo. Y pues ahora le toca a Tatiana presentar lo que sigue. Muchas gracias, Gracias. doctora Karen González Fernández. Por favor, vamos a dar uso de la palabra a la maestra Tatiana Lozano Ortega. Gracias. Bueno, yo hablaré sobre violencia estructural de acuerdo con la propuesta de Galton en redes sociales. Y ahí lo que observamos en primer lugar es que a diferencia de otros medios, las redes sociales tienen una estructura, digamos, un poco más evidente, en el sentido en el que es evidente cómo moldea, define y limita lo que se puede expresar y cómo se expresa. Em, Aquí esta estructura a la que nos referimos, pues es el algoritmo, ¿no? Es la estructura que determina todo esto. Y aquí, bueno, es importante añadir que entendimos estructura en dos sentidos, ¿no? Por un lado, refiere a las condiciones que propician la violencia y por otro es el medio en que se da la violencia, ¿no? Ahorita entraré un poco más a detalle de eso. Em, pero la idea es que para identificar todos estos elementos que permiten el desarrollo de la violencia en las redes sociales, hay que entender cómo opera el algoritmo y un poco qué incentivos hay detrás de cómo opera. Y Omar, ¿me puedes ayudar a darle a la siguiente, por favor? Gracias. Y aquí brevemente, bueno, entendemos el algoritmo como la implementación de estructuras organizadas matemáticamente capaces de ordenar datos para lograr una tarea o resultado determinado. En este caso, de las redes sociales, creo que la importancia, digamos, de esta definición está en la idea de que hay un resultado determinado, ¿no? Hay un objetivo y a partir de ese objetivo se define cómo se van a ordenar estos datos, cómo se van a estructurar. Y entonces un poco analizando un poco los objetivos detrás de estas empresas que tienen intereses particulares, que se inscriben en un contexto social y económico específico, podemos ir evaluando un poco cómo esto tiene un impacto en cómo se desarrollan los comportamientos violentos en estos entornos. Siguiente, por favor. Gracias. Em, bueno, aquí observamos que los algoritmos de las redes sociales estructuran desde cómo se presenta la información y qué conductas se permiten o prohíben, hasta los controles a la desinformación. Y otro punto muy importante es que definen qué contenido se promueve y cuál se oculta, ¿no? Qué mensajes, qué posturas, qué ideologías, qué noticias, qué expresiones van a estar en la discusión y cuáles no. Y aquí un poco lo que está de fondo en todo esto es que pues tienen el gran control, digamos, quienes toman las decisiones sobre el algoritmo, sobre toda la información que vamos a consumir y los incentivos que tienen para decidir qué contenido se promueve y cuál se oculta suelen ser problemáticos en términos de la violencia, porque normalmente esto se inserta, digamos, en una economía de la atención y pues, entonces normalmente lo que se promueve es contenido que captura la atención y ese suele ser el que suscita emociones o respuestas emocionales fuertes, ¿no? Como el miedo, la aversión, también pues bueno, la emoción y la felicidad, pero
suele tender más hacia el miedo, la frustración, el enojo. Y entonces ahí empezamos a ver cómo es un se crea un ecosistema informativo problemático para la construcción de la paz. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, cuando pensamos en el algoritmo como medio, un poco en la línea de los estudios de los medios, pues primero los estudios de los medios parten de esta idea de que las interacciones pues nunca son completamente directas, ¿no? Siempre hay un medio, ya que sea el lenguaje o la tecnología sobre la que se usa. Y pensando en el algoritmo como medio, vemos que es un medio que condiciona no solamente el formato, no solamente, digamos, el código mediante el cual se habla, como lo hace el lenguaje, sino también las formas de expresión e interacción posibles de maneras muy restrictivas, ¿no? Nos dice cuántas palabras pueden ir en un tweet, digamos, ¿no? En una publicación, qué temas se pueden abordar y cuáles no. em, Cómo es, digamos, cuánto va a durar el formato de un video, todo eso determina mucho lo que se puede decir y lo que no, y luego se crea una dinámica a partir, digamos, de todas estas restricciones. La siguiente, por favor. Y bueno, ya pensando de manera más general en el algoritmo como estructura, pues vemos esto que ya también ya mencionaron al principio, ya lo mencionó Omar, del algoritmo y los grupos de afinidad, ¿no? Como una de las estrategias que tienen para captar nuestra atención, pues es darnos contenido lo más personalizado posible, lo que genera de repente estas cámaras de eco, ¿no? Estas burbujas epistémicas donde pues obtenemos la información nada más que nos va a interesar, que confirma nuestras creencias previas, que las refuerza y que incluso pues las radicaliza, ¿no? Y en estas cámaras de eco a su vez se configuran bandos, ¿no? Comunidades con afectos e incluso con enemigos identificables, ¿no? Y esto nos acerca un poco más a entender las dinámicas de discusiones polarizantes que se dan dentro de las redes sociales. El siguiente, por favor. Y todo esto pues nuevamente tiene que ver con cómo operan estos algoritmos, ¿no? Cómo funcionan las redes sociales. Y aquí hicimos un poco un análisis pues de cómo a partir de la propuesta de Galtung se entienden todos estos fenómenos y agregándole algunas nociones, digamos, más recientes de la teoría que construyen en conjunto pues una misma idea o una idea pues, más digamos, compleja sobre qué está detrás aquí de la violencia estructural en las redes sociales. Y observamos que, por ejemplo, Galtung identifica la violencia estructural em, con la satisfacción de con algo que interviene, perdón, en la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Cuando algo impide que satisfagamos nuestras necesidades de formas, digamos, propicias, adecuadas, pues se nos genera una violencia. Y se puede argumentar que la simple captura de nuestra atención interviene con esa satisfacción de necesidades en la medida en la que no solo se capta nuestra atención, no solo se captura nuestra atención, sino que una vez captada se utiliza para manipular nuestro comportamiento. Y entonces esas necesidades que teníamos pueden ser cambiadas por otras, digamos, falsas necesidades o intereses distintos, de formas que terminan siendo violentas, no solamente por esta intervención en la satisfacción de las necesidades, sino también porque, como dice Carissa Bellis, pues viola nuestra libertad al manipular nuestro comportamiento y a su vez esta manipulación, esta violación de nuestras libertades imposibilita nuestra agencia epistémica, ¿no? Una vez que se nos manipula, no tenemos la capacidad de decidir qué queremos conocer y qué información está disponible de forma más general, ¿no? Porque está muy restringida por lo que nos va a llegar de formas más o menos pasivas, ¿no? En el algoritmo. No son enteramente pasivas, pero uno puede decidir ser un agente epistémico, digamos, activo o pasivo en redes sociales y la tendencia es a nada más consumir sin buscar cosas tan específicas, ¿no? Especialmente en estos entornos de redes sociales, ¿no? Y a su vez, siguiendo aquí a Mark Zuckerberg, cuando se limita nuestra agencia epistémica, se limita, digamos, el dominio de lo que podemos conocer, se nos limita también la capacidad de tomar decisiones políticas a partir de eso, ¿no? De tomar las decisiones políticas que tomaríamos en principio teniendo toda la información disponible.
Y bueno, todo esto nos ayuda a entender también, ya en los términos de Galtung, cómo esta intervención con nuestras necesidades, con la satisfacción de nuestras necesidades, esta captura de la atención que termina siendo violenta, puede llevar al adoctrinamiento, al ostracismo, a la alienación y a la desintegración social, que son algunos de los efectos que identifica con las violencias estructurales este autor. A la siguiente, por favor. Gracias. Em, y bueno, una de las características que también observamos de estos algoritmos es que existe una moderación parcial o arbitraria de los contenidos, y esto lleva a que de repente se sobreexpongan ciertas expresiones violencias, ¿no? Se comparta demasiado contenido violento, expresamente violento, a la vez que por razones normalmente políticas se oculten otras expresiones que no son violentas, sino que denuncian la violencia, ¿no? Ahí en el artículo hacemos referencia a un par de casos que tienen que ver con cómo a veces los activistas de los derechos humanos encuentran que sus publicaciones pues no salen, digamos, de una esfera muy pequeña, que tiene que ver con que el algoritmo no permite que salgan más allá, ¿no? Está esta idea, esta noción del shadow ban, ¿no? Como de una especie de censura suave en la que ciertas expresiones que digamos que abonarían a la construcción de la paz, pues son limitadas, mientras que otras que son abiertamente violentas sí se encuentran en estos entornos, ¿no? Y esto, a su vez, pues tiene un impacto, por supuesto, en la percepción que tenemos de la violencia, en cómo concebimos la violencia, ¿no? ¿Qué es un acto violento y qué implica esto en términos de la denuncia a la violencia? Y a su vez, pues esto tiene un impacto en si acaso llegamos a condenar la violencia, ¿no? Si no sabemos que existe algún tipo de violencia, digamos, fuera de las redes sociales, pero que se expone ahí, o incluso al interior, pues no la vamos a condenar, ¿no? Así, es así de sencillo, ¿no? Pero si se nos presenta de cierta manera que no parezca que es problemática o que se normalice de ciertas maneras por cómo se sobreexponen estas expresiones de la violencia, podemos incluso llegar a replicarlas, ¿no? De formas más o menos conscientes. Y entonces ahí tenemos un problema sobre cómo se termina percibiendo la violencia y por lo tanto cómo reaccionamos ante ella. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Y bueno, en el fondo de todo esto, ¿no? Regresando a esa definición de algoritmo que veíamos al principio, cómo hay unos objetivos determinados detrás de estas estructuras en las que nos comunicamos en las redes sociales, vemos que en el fondo de todo esto, pues hay un modelo de negocios, que es el de las redes sociales, que puede ser catalogado directamente como violento en sí, ¿no? Porque todos estos problemas que hemos mencionado son posibles por cómo por los incentivos que hay detrás y por cómo operan, ¿no? Y sabemos ahora que un poco una de las bases sobre las que se sostienen estas estructuras es pues que capturan nuestros datos privados y venden espacios, digamos, a anunciantes o incluso no solamente pues de consumo, digamos, comercial básico, ¿no? Sino también político, ¿no? De ideas políticas. Se usa se venden nuestros datos para que luego, pues, alguien que tenga el interés de vendernos algún producto, de vendernos alguna idea, pues lo pueda hacer en estos espacios. Y de estas formas no solamente violan nuestra privacidad al robar nuestros datos, sino que esto puede constituir un tipo de explotación en los términos de la violencia estructural de Galtung, ¿no? Porque se nos roban datos no es que se nos quiten para darnos algún beneficio, sino que se nos quitan para manipularnos, ¿no? Entonces nos están usando como producto al final. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ahora mi compañero, el maestro Omar Solís, va a hablar de la violencia cultural en la propuesta de Galtung en redes sociales. Gracias. Muchas gracias, maestra Tatiana Lozano. Por favor, maestro, puede dar inicio. Claro, muchas gracias. Pues bueno, en el tema de la violencia cultural, esta es la dimensión que está en el terreno de lo simbólico y que funciona como una especie de soporte para las otras dos formas de violencia, ¿no? Si bien, como ya señalaron Karen y como señaló también Tatiana, están pues en una perspectiva, digamos, en términos de un proceso. Para el caso de la violencia cultural, pues ahí hay más bien una cuestión que es estática, ¿no? Que tiene que mantenerse
ahí porque de alguna manera está soportando los otros procesos. En este caso, pues hay varios ámbitos perdón, varias cuestiones del ámbito simbólico que son asociadas después a las estructuras, ¿no? Por ejemplo, hay temas religiosos, ideológicos, del lenguaje, vinculados con ciertas percepciones o concepciones del arte o de la ciencia, que generalmente se emplean como un vehículo de justificación. Entonces, muchas de las discusiones que existen en redes sociales tienen una tendencia polarizada, pues dada por una visión de una religión correcta, de una ideología correcta, y entonces eso permea a las otras, pues, manifestaciones de la violencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros o podemos tener una diferencia ideológica en un conflicto dado por cuestiones religiosas o del territorio, como las guerras que están actualmente, por ejemplo, como en el caso de Israel y Palestina, y, y toda esta carga ideológica que está permeada, pues puede influir en el algoritmo en el sentido de que pues, se ha mostrado que, por ejemplo, hay una tendencia de pronto a ocultar ciertas publicaciones que tienen ciertas expresiones como libre Palestina, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí hay toda esta carga desde una cuestión este, ideológica, ¿no? Que trae pues esos problemas. Y luego, además, el tema de la violencia cultural, pues puede tener múltiples manifestaciones. Estas manifestaciones ya se dan desde una perspectiva de la violencia directa, por ejemplo, la generación de memes, de narrativas polarizantes, de discursos ideológicos, donde hay una deshumanización del otro o donde al otro se le convierte en una figura que es objetivo que es objetivo legítimo de un ataque, e incluso que se refuercen creencias propias y se excluyan perspectivas divergentes, que es lo que mencionaba Tatiana con las cámaras de eco, aprovechando pues algunas cuestiones que están ligadas incluso a nuestra propia naturaleza, digamos, a un nivel cognitivo, ¿no? Explotando temas del sesgo cognitivo, pues para influirnos de alguna manera. Entonces, aquí ya me cambié. En el artículo, lo que presentamos fue el tema de un caso particular que legitima este tipo de manifestaciones, en particular el efecto de un fenómeno actual, que es el fenómeno de las fake news, que está soportado dentro de un fenómeno más grande, que son las distorsiones informativas, ¿no? O desórdenes informativos. En este caso, hay un fenómeno particular que está muy vinculado, que es el fenómeno de la posverdad. Y en este fenómeno de la posverdad existe una manifestación donde se han creado distintas narrativas de lo que pues la verdad representa, y esto ha generado la idea de que pueden existir múltiples verdades mutuamente contradictorias, excluyentes entre sí, para las cuales la evidencia o la justificación racional o objetiva o entre otras, pues no es suficiente como criterio de validación, ¿no? Sino más bien la mera opinión personal, y entonces esta tendencia cultural permea otra vez a las nuevas estructuras de violencia. Entonces, en este fenómeno de las fake news y del tema de la posverdad, pues han acrecentado algunos problemas en el tema de las redes sociales, porque se han explotado precisamente para incidir en temas políticos, como ya mencionaba bien hace un momento Tatiana, donde uno de los ejemplos, pues quizás más sonados, pues fue el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Cuando utilizando pues el análisis de datos extraídos de redes sociales como Facebook, se intentó, se buscó incidir en temas electorales, particularmente las elecciones de 2016 en Estados Unidos, y que también se mostró que había tenido un efecto en el tema del Brexit, ¿no? En tiempos pasados. Entonces, esta cuestión del fenómeno
eh, pues trae un tema cultural que en este caso es una posición, puede estar en el terreno simbólico, pero que va a tener una incidencia directa en la modificación de las estructuras o que va a tener una incidencia directa en la percepción de la violencia directa de tal manera que va a haber casos en los que hay cosas que son violentas, pero no nos parecen violentas, como bien señalaba Karen hace un rato, o bien están empleando estas estructuras como un vehículo de control o de coerción para favorecer pues, ciertos discursos, o bien con ciertas intenciones que pueden ser de carácter ideológico, que pueden ser de carácter este, económico también, ¿no? A partir de la violación de la información. Y bueno, pues ya ahí finalmente en la parte asociada con la violencia cultural y el tema de las fake news, pues tampoco todo es como en esta perspectiva de que no hay opciones, sino que existen algunos vehículos, algunos intentos, algunas contramedidas pues, de tratar de ir en contra de estos fenómenos desinformativos que funcionan como un soporte para la legitimación de violencias en redes sociales, como el periodismo de verificación, por ejemplo, pero que algunas investigaciones han mostrado que incluso estos esfuerzos pues no son suficientes debido a que no tienen el alcance que se esperaría que tuviesen, y esto refuerza otra vez el punto de la violencia estructural que ya señalaba Tatiana hace un momento, ¿no? Que hay un discurso que tiene una mayor difusión debido a la característica propia del algoritmo eh, respecto de otro, ¿no? Y además, pues también del tema de la generación de cámaras de eco con un propósito comercial que pues es generar adherencia a la red social, ¿no? Por parte de los usuarios. Y pues en general, esta es como toda la estructura de los tres modos de violencia y cómo no están precisamente separadas, sino mutuamente interrelacionadas, este, cada una de las tres, generando o cerrando este triángulo que propone Galton, y eso pues ya nos lleva a la discusión que va a desarrollar Tatiana. Gracias, Omar. Bueno, sí, aquí Muchas gracias, maestro Omar Solís Ramos. Por favor, puede hacer uso de la palabra maestra Tatiana Lozano Ortega. gracias. Em, sí, bueno, aquí un poco a modo de unir todos los puntos que hemos ya expresado en la presentación. em, Notamos a lo largo de la investigación y de la redacción del artículo tanto los alcances que tiene el marco de Galton para entender la violencia en redes sociales como algunos de sus límites, ¿no? Y aquí lo primero que hay que mencionar es que pues este marco no se pensó para el fenómeno de las comunicaciones en redes sociales ni pues para pensar la violencia en estos entornos y por lo tanto no puede enfrentar ciertas dificultades para identificar nuevas formas de violencia directa o nuevas dinámicas para la violencia de manera específica, pero al mismo tiempo permite precisar las razones, ¿no? Por las cuales vemos que hay una serie de características que podrían parecer inocuas de los algoritmos y de las dinámicas que generan, pero que en este contexto llegan a ser o pueden llegar a ser dañinas tanto a nivel individual como colectivo. Y en ese sentido, el artículo busca atender estos puentes, ¿no? Un poco entre los límites de la teoría por no haber sido pensada en estos términos y pues su utilidad o su propuesta de cara a estos nuevos retos que presentan las redes sociales. Entonces, un poco el objetivo que teníamos era pues eso, ¿no? Construir un poco estos puentes y no solamente usando el marco de Galtung, ¿no? Como ya se mencionó, también usamos el marco de la UNESCO, pero ahora, Omar, ¿me podrías ayudar a pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, aquí cuando combinamos, digamos, ambos marcos, pensando ya en la construcción de la paz, ¿no? En qué podemos hacer a partir de todo este diagnóstico sobre cómo opera la violencia en estos entornos, observamos
diferentes cosas, ¿no? Por el lado de Galton, para hacer un repaso breve, pues estaba la teoría, la propuesta de las tres Rs para la construcción de la paz posterior a la violencia, ¿no? Ya que definimos que las redes sociales, pues son un entorno propicio a la violencia, estamos pensando ya, digamos, en estas coordenadas de digamos, de pasar de este estado de violencia hacia la construcción de la paz, ¿no? Y Galton aquí nos propone lo de las tres Rs, ¿no? La reconstrucción de la cultura y estructura social, la reconciliación entre víctimas y victimarios y la resolución pacífica de los conflictos pendientes, ¿no? Y en este contexto tiene que ver con cómo, pues, ante la fragmentación que propicia las redes sociales, ¿no? Ya mencionábamos, Omar y yo, un poco este problema o el fenómeno de las cámaras de eco, ¿no? De la discusión polarizada, de la fragmentación también de la información, ¿no? De qué contenido sí nos llega y cuál no, que a su vez pues obviamente genera, impide que tengamos, digamos, un mundo común a partir del cual podamos pues tener también una cultura común, objetivos comunes, etcétera. Habría que pensar en términos de eso, ¿no? De reconstruir esta cultura y esta estructura social común, ¿no? Partiendo siempre de realidades diferentes, porque siempre vamos a tener, digamos, realidades diferentes, pero con objetivos, con conocimientos sobre todo comunes que nos permitan luego, pues, construir esos objetivos en conjunto, ¿no? Luego está, pues, ante el problema eh, de cómo la misma dinámica de las redes sociales permite que se legitime de repente al victimario, ¿no? Utilizando a las víctimas. Es importante pensar en esta reconciliación entre víctimas y victimarios, dándole, por supuesto, pues un lugar a las víctimas, ¿no? Reconociendo, dando los espacios necesarios para que estos fenómenos violentos externos, digamos, a las redes sociales sean claramente identificables, ¿no? Y no manipulados por las dinámicas de las redes sociales, ¿no? Em, y por último, a partir de esta idea, bueno, de este problema de la división en redes sociales, de la fragmentación, igualmente, pues habría que pensar en cómo resolver de forma pacífica estos conflictos, ¿no? Y aquí nos encontramos con que en el fondo de todos estos problemas que habíamos mencionado, ¿no? Está un problema el problema del modelo de negocios, ¿no? Que se tendría que reconsiderar para construir estos entornos digitales propicios y no solamente como, digamos, neutrales o no violentos, sino como medios para la resolución del conflicto, ¿no? Y aquí nos sirven mucho también las claves de la UNESCO, ¿no? En pensar en la construcción de la paz como un proceso participativo que involucra a todas las personas, en mantener, digamos, dentro de toda esta búsqueda las nociones de desarrollo sostenible, de cosmopolitismo, de educación de género, ahí como en el centro de todo este proceso de construcción de la paz, pero también y de forma como más especial para este problema en concreto. Es muy importante la parte de la alfabetización digital que recomienda la UNESCO, ¿no? Necesitamos reconocer cómo funcionan estos espacios, identificarlos, ser autoconscientes sobre cómo nos comportamos en ellos y entonces a partir de ello operar en estos espacios de forma ética y desde el pensamiento crítico. Entonces aquí lo que quisimos hacer con el artículo era juntar estas dos propuestas, la de Galton y de la UNESCO, no para compararlas, no para decir que una es mejor que la otra, sino para integrarlas de formas que se puede empezar a pensar en estrategias de construcción de la paz y de educación para la paz. Em, sí, la siguiente, por favor. Y bueno, un poco a modo pues de resumir un poco lo que decíamos adelante y de cómo se integran estas diferentes partes, de cómo evitar la violencia en redes sociales. eh, Señalamos una serie de pautas que tienen que ver con cada una de las violencias y desde la violencia directa sugerimos fomentar la autoconciencia y la responsabilidad sobre el contenido que se comparte y también sobre el que se recibe, ¿no? Hay que ser conscientes sobre qué emociones, por ejemplo, nos suscita el contenido que recibimos, ¿no? Y qué hacemos a partir de esas reacciones emocionales, ¿no? Y también, pues hay que fomentar esta alfabetización digital centrada en la empatía y el pensamiento crítico, como ya mencionaba, pensando en que podemos incurrir en actos de violencia directa por falta de estos elementos, ¿no? Por no ser conscientes sobre lo que estamos compartiendo, por no tener la suficiente empatía que permite, como ya mencionaba igual Karen, que permite esta distancia que nos dan las redes sociales, ¿no? De repente incurrir en nuevos actos de violencia directa que no parecería que lo son, ¿no? Luego,
ante la violencia estructural, es importante señalar la violencia propia de los algoritmos, ¿no? Señalar todas estas dinámicas que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Sobre cómo se captura nuestra atención y luego esto se usa para manipularnos, identificar cómo esto es violento de suyo y por lo tanto permite el adoctrinamiento, la alienación, la desintegración social, porque si no reconocemos que el problema de fondo es estructural, entonces no vamos a poder pedir, digamos, cambios sobre la estructura misma, no vamos a poder actuar de formas que al menos mientras tengamos estos algoritmos, digamos, que le den la vuelta a todas estas estructuras que ya están hechas o que aprendan a operar sobre ellas, pero digamos en contra de estas estructuras limitantes, ¿no? Que permitan, pues eso, tener más control sobre lo que deseamos conocer, sobre lo que deseamos consumir y también pues sobre lo que vamos a terminar compartiendo, ¿no? Em, y bueno, en tanto se refiere a la violencia cultural, consideramos que es importante reconocer cómo se responsabiliza a las víctimas para luego legitimar a los victimarios como una forma también de violencia y cómo en conjunto también con la violencia estructural se dan estas dinámicas que tanto al interior de las redes sociales como en el, digamos, espacio más amplio de la cultura se da este fenómeno de alienación y de desintegración social, ¿no? Y aquí hay varios puntos importantes. Uno de ellos es tener conciencia sobre cómo se generan estas discusiones artificiales mediante el uso de los bots. Y ese tipo de dinámicas ya nos permiten ver cómo se integran también la violencia estructural y la violencia cultural, ¿no? Cómo se segmentan las comunidades por el algoritmo, ¿no? A partir de estas diferencias ideológicas, cómo esto pues atenta contra nuestras necesidades identitarias y de libertad, que son muy importantes para pensar en una construcción de la paz a nivel, digamos, cultural. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, todo esto nos lleva a ver cómo el modelo de negocio de las redes sociales, como ya decía, es incompatible o podría ser, o nosotros argumentamos que en el fondo termina siendo incompatible con la construcción de la paz por este esquema de los robos de datos privados, de la explotación, cómo esto atenta con nuestra libertad, contra nuestra seguridad, contra nuestra agencia epistémica y política. Y ahí podemos observar, por ejemplo, que la UNESCO sí contempla en el fondo este problema en su recomendación sobre la protección de datos sensibles, porque tomándonos en serio estas recomendaciones, ¿no? Y la protección de los datos sensibles, también siguiendo, no sé, otras regulaciones como la de la Unión Europea, ¿no? La GDPR, vemos cómo estos modelos de negocio se caen, ¿no? Entonces pensamos como en términos de derechos humanos, cuando nos los tomamos en serio, nos damos cuenta de que precisamente no podrían sostenerse estos modelos de negocio problemáticos, ¿no? Y bueno, esto desde donde estamos nosotros nos ayuda nada más pues para identificar cómo opera y entonces evitar las interacciones violentas con todo este conocimiento, ¿no? Y luego, bueno, para entender un poco cómo se integran estos tipos de violencia en nuestro marco, en nuestra discusión, en nuestro análisis, podemos ver, por ejemplo, el fenómeno de las fake news, ¿no? Que también ya mencionaba Omar, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, puede haber un daño a la imagen pública, lo que constituye una violencia directa, pero a su vez esto se hace manipulando la información sobre temas polarizados, lo que expresa como esta violencia cultural de fondo, y todo esto es posible por las dinámicas propias del algoritmo, ¿no? Y ahí se ve dónde está la violencia estructural, ¿no? Entonces aquí digamos que podemos poner en un mismo fenómeno para identificar un poco por dónde va la discusión y lo que queremos proponer aquí, como pues el triángulo de la violencia sí se puede encontrar así como tal, como lo presentó, digamos, Galtung en los fenómenos de las redes sociales a partir de ciertos ejemplos concretos, ¿no? La siguiente, por favor, Omar. Creo que ya te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Tatiana Lozano. Por favor. Y bueno, ya para finalizar, eh, algunas cuestiones a modo de conclusiones principales a partir de la discusión y lo que hemos estado platicando y que están presentes también en la estructura del artículo. En primer lugar, pues creo que creemos que una de las aportaciones importantes es mostrar que justo como acaba de decir Tatiana, este marco de Galtung sí nos permite clarificar este fenómeno de la violencia, pero ya contextualizado directamente en el marco de las redes sociales digitales, ¿no?
que es como este otro pedazo teórico que le hacía falta al modelo que Galtung presentó. ¿Por qué? Pues porque podemos identificar las partes constituyentes del fenómeno de la violencia, pues a partir de estas categorías, ¿no? De violencia estructural, de violencia cultural, de violencia directa, y que no es mandatorio, pues, crear otras categorías o unas nuevas categorías, sino que estas pueden ser también suficientes, ¿no? Aunque pues hay que hacer una adaptación y una reconstrucción de las definiciones para que estas sean adecuadas al contexto. Otra cuestión importante es que la violencia en las redes sociales pues, tiene una manifestación tripartita, fuertemente vinculada con las discusiones públicas, y esta manifestación tripartita es lo que decimos que la, la violencia no viene en una sola dimensión, ¿no? No es que solamente haya, por ejemplo, violencia directa, como cuando hay una campaña de bots o de memes para ridicularizar a una persona, sino que todo esto viene acompañado siempre por los marcos que lo permiten o que lo legitiman, ¿no? Entonces, pues viene un componente de la violencia estructural, viene acompañado también por un componente de la violencia cultural, y entonces están manifestando todo el triángulo completo de la violencia en los fenómenos en las redes sociales que tienen este carácter de ser violento, ¿no? El ejemplo que usamos de momento fue el de las fake news, pero pueden haber otros fenómenos, por ejemplo, la segregación, la polarización, los discursos de odio, la caricaturización, por ejemplo, de algún problema que puede ser serio, pero que de pronto se caricaturiza y que entonces atrae todas estas cuestiones del triángulo de la violencia, ¿no? Al mismo tiempo, también este artículo nos ayuda a modo de diagnóstico y problematización de la violencia, en el sentido de que constituye un obstáculo muy significativo en el camino de la educación para la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo desde la perspectiva de que en las redes sociales se ha amplificado, eh, que tiene que ver un poco más bien con estas dinámicas donde tenemos acceso a otros espacios que la virtualidad permite y que de forma física no podríamos tener acceso, pero también en el sentido de que es muy importante empezar a resolver estos problemas si queremos encaminarnos hacia prototipos o propuestas ya directamente encaminadas en el marco de la educación para la paz, ¿no? O sea, las acciones concretas sí necesitan considerar este fenómeno en las redes sociales y en los entornos virtuales y en los entornos digitales, pues por la extensión que tiene. Y finalmente, pues abre también una línea de investigación a futuros análisis del fenómeno desde otras perspectivas teóricas, porque pues somos conscientes de que la propuesta de Galtung no es la única propuesta para analizar el tema de la violencia, por ejemplo, o de la violencia, o perdón, de la educación para la paz, sino que hay algunas otras directrices que de pronto no hemos considerado nosotros aquí, algunas otras teorías, tanto sociológicas como antropológicas, hay también una dimensión psicológica importante y hay también otras perspectivas que tienen que ver con el rendimiento, por ejemplo, de los sistemas, de los datos, de la configuración de los propios algoritmos, entre otras cuestiones más, que son pues exploraciones que tienen que realizarse, ¿no? Tanto de forma teórica como empírica. Entonces, pues digamos, una de las aportaciones es que trazamos el inicio de esta nueva línea que nos puede conducir a otras aportaciones importantes en el campo, tanto desde la perspectiva del análisis de la violencia como de la perspectiva del análisis de la educación para la paz y al mismo tiempo también los problemas asociados con las tecnologías de la información, en este caso como son las redes sociales digitales, ¿no? Entonces, en general, estas son algunas de las conclusiones que nosotros pues planteamos ahí en el artículo, que se pueden extraer de lo que hemos discutido a lo largo pues, de esta presentación. Y pues aquí ya tiene un pantallazo de la información editorial del artículo para que pues vayan y lo chequen y puedan revisar los artículos, perdón, los argumentos pues con mayor profundidad y digamos con más calma en el tema del desarrollo de la argumentación. Y pues, gracias. Y bueno, regreso a la parte que es el artículo, ¿no? Muchas gracias, maestro Omar Solís Ramos.
Para acceder a los que nos acompañan en la plataforma del Zoom en vivo, el uso de la palabra a través del micrófono o formular a través del servicio del chat del Zoom alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, lo has dicho, Omar, lo has dicho, Omar Solís Ramos, lo acabas de precisar. Si muy bien ustedes en este artículo científico desarrollan la propuesta de la UNESCO y bueno, la propuesta de Galton, no nos olvidemos la problemática que tiene México, la problemática que tiene Perú. Nuestros jóvenes cuando acceden a las redes sociales digitales, todo el tema de la violencia que nosotros lo vemos. Lo otro que les diría a los tres autores para ceder la palabra al público es cuando nosotros tenemos vacíos o tenemos vicios en la ley, en los proyectos de ley, en las propuestas de proyecto de ley para combatirlas, para lucharlas, para tratarlas, es que tendríamos que adecuar estas teorías a lo que nosotros vamos en el contexto de nuestra sociedad, en el contexto, si yo miro el sistema educativo peruano, por ejemplo. Entonces, la propuesta, la ley, su reglamentación, cómo debiéramos trabajar todas estas estrategias, todas estas ideas, la presentación del artículo científico muy técnico, de mucho nivel, los constructos y las categorías científicas que han utilizado en primera línea, eso sí les felicito. Entonces, ¿cómo hacemos la suma de otros profesionales desde su perspectiva? Ya lo dijo Omar, eso muy importante a tener en cuenta. Por favor, entre los que nos acompañan, Mauricio Algalán nos dice, hola, ¿han pensado en difundir su artículo en instituciones de educación media, ya que es frecuente que se den fenómenos digitales de violencia? Cedo la palabra a los autores. Bueno, pues muchas gracias por la sugerencia. Pues creo que estaría muy bien. Tal vez lo que necesitaríamos es ver cuál podría ser un buen medio para generar redes, ¿no? Con estas instituciones y pues poder presentar algo de esto ahí, pero sí, ciertamente un ámbito, yo creo, ¿no? O sea, como un grupo de la sociedad para el que es muy importante ser muy crítico con las redes sociales, pues son los jóvenes, los adolescentes, que normalmente están en esta etapa de educación media. Y sí, es un ámbito en donde es muy importante que se den herramientas de pensamiento crítico para que ellos mismos, pues, piensen mejor cómo se va dando su relación en estos medios, ¿no? En ese sentido, pues sí, sí sería muy interesante poder compartirlo a esos niveles también. Gracias. Sí, compañero Daniel, si me permite, por favor, muchas gracias. Por favor, puedes hacer uso de la palabra, Gino. Gracias, gracias, doctor. Bueno, felicitar en primer lugar a los tres brillantes ponentes de esta mañana. Saludos desde Perú. Quien habla es docente de carrera, ya más de 25 años en la docencia nacional, en el área de comunicación, en el área de inglés e historia. Y también a la vez ya estoy terminando la carrera de Derecho y por eso es de que siempre veo cómo se articula lo que es la propagación, ¿no?, de los medios digitales. Y hay que reconocer, más aún que como ustedes también son maestros, al igual que yo, sabemos cuál es el doble peligro que puede tener las redes sociales si no se regula, si no se controla, si no se fiscaliza, ¿no? Porque hay países que no, prácticamente no regulan lo que son los medios de información, los medios digitales. Muestra de ello, por ejemplo, ya lo dijeron ustedes muy bien, por ejemplo, en cuanto a la religión, ¿no? La religión musulmánica, por ejemplo, o la islámica, que está tomando gran poder en el mundo, está atropellando
los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres, y también de los varones. Y más aún que están persiguiendo de una manera discriminada, ¿no? Hacia un gran odio racial, étnico, ¿no? Porque según la religión islámica dice que son los únicos que son aceptados por Dios. Bueno, lamentablemente ese fanatismo ha conllevado pues de que ahora eh, incluso en España ya está imponiéndose la religión islámica con fuerza. Y eso es a través de los medios digitales. Sabemos que pues la cultura musulmánica domina, ¿no?, los algoritmos a una manera muy alturada, de un gran nivel. Pero no lo regulan, o sea, lo usan para amedrentar, para promover el odio, para promover en fin, cientos de cosas que se podría decir. Por otra parte, aquí en Perú, por ejemplo, eh, ya el año pasado, me parece que fue el 15 de enero del año pasado, salió una ley, la ley 3252-52-6, donde decía que se prohíbe el uso de los celulares en todos los colegios a nivel nacional aquí en Perú. Lamentablemente el año pasado, a pesar de que salió esa ley, ¿no?, para regular el uso de los celulares de los jóvenes, tanto en secundaria como en primaria, solamente el 35% hicieron caso. El 65%, como quien dice, se hicieron la vista gorda, se les decomisaba, igual traían el celular. Y ahora, para este año, nuevamente el expresidente Yeri, que lamentablemente fue vacado, bueno, ya censurado hace creo que 3 días atrás, él también hizo una modificatoria en la educación relacionado a los medios digitales, ¿no? Y ha vuelto a recalcar que para este año en Perú está prohibido también totalmente el uso de los celulares en los estudiantes. Vamos a ver ahora cómo se hará el panorama en este año. ¿Por qué? Porque durante el año pasado los estudiantes a nivel nacional no han podido pasar de grado, es decir, han habido desaprobados un margen de 35% a nivel nacional por el uso indebido de las plataformas, de los medios digitales, ya que ellos no hacían caso al control, ¿no?, de los medios digitales. Entonces, eso es lo que vemos, el doble filo de peligro que tiene los medios digitales, que lamentablemente no están regulados, no están fiscalizados. ¿Y qué vamos a decir? Pues, ¿no? En el mundo político es peor todavía, ¿no? En el mundo bancario hay hackers que dominan la informática de la A hasta la Z y logran vulnerar, ¿no?, la información privada de los bancos y de muchas otras empresas, ¿no? Acá en Perú ha pasado ya con el Banco Interbank y con otros bancos. Entonces, lamentablemente también se usa mucho, ¿no?, los medios digitales para, como ya se dijo, para chantajear, para hostigar, para publicar fotos, para luego sacar beneficios de eso o lucrar de manera ilegal. Y los mismos políticos corruptos también lo utilizan bastante eso, ¿no? Se ha visto en los medios de información aquí en nuestro país. Bueno, la pregunta en conclusión es, ¿cómo ustedes plantean, como investigadores, como profesores, investigadores, cómo plantean ustedes, ¿no?, o cómo está planteado en sus países, por ejemplo, de ustedes, la regulación de los medios de información digitales? Porque acá en Perú no está fiscalizado, no está regulado, por eso todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? Ya sea el estudiante de universidad, el estudiante de secundaria, o el político, o el gobernador, o cualquier otra persona. Entonces, esa es mi pregunta, quisiera que nos ilustren ese aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gino. Traslado, por favor, a los autores el uso de la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Pues planteas muchos elementos en lo que comentas, que pues claramente son muy importantes a tener en cuenta. Em, pues desafortunadamente creo lo que tiene que ver con la regulación, en realidad sí está muy lejos de ser lo que tal vez debería de ser, ¿no? Y eso pues obviamente causa más problemas a todo el ecosistema en el que estamos pensando actualmente, ¿no? Como de la interacción en medios digitales, ¿no? Y bueno, pues también ahí, pensando en esto de los múltiples actores que deberían tener que ver en estos temas, pues claramente los abogados y los políticos que sí tienen incidencia en generar las leyes, pues son quienes deberían estar también muy metidos en todo esto, pero pues no necesariamente va a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también
creemos que nuestra aportación pues está más bien dirigida a que desde la educación, que a lo mejor ese es el ámbito en el que más pues, nos estamos moviendo nosotros mismos, como tú muy bien lo dices, nosotros también somos profesores y tenemos contacto directo con estudiantes, ¿no? Como en este ecosistema profesores y estudiantes, generar elementos para que las interacciones que se dan, como se den en estas redes, pues sean un poco mejores, ¿no? De lo que se podría esperar a lo mejor, ¿no? Em, Porque pues no vamos a poder cubrirlo todo, o sea, es como muy difícil llegar a todos los ámbitos y ojalá pues cada vez se llegue más desde diferentes lugares, ¿no? Em, Algo muy, bueno, algo de lo que comentabas que a mí me parece que sí es mucho para reflexionar también, pues es que a veces las regulaciones se dan en ciertos ámbitos, en ciertos contextos, ¿no? De manera aislada, porque se puede, ¿no? En el lugar en donde están. Y esto que decías de prohibir los celulares en las aulas, ¿no? Por ejemplo, que en algunas escuelas está teniendo ya ese tipo de políticas. También en México me parece que en algunos casos por lo menos se están planteando que deberíamos llegar a eso. Y algunos, pues creo que de hecho sí lo están haciendo. Y pues otra vez, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva que nosotros manejamos en el artículo, podríamos preguntarnos si eso no implicaría también un tipo de violencia, ¿no? En algún nivel. Y si esta también va a ser realmente la solución, ¿no? A lo mejor puede evitar ciertos problemas dentro de ciertos contextos, ¿no? A lo mejor en las interacciones dentro de las escuelas, pues sí, reduce mucho ciertas problemáticas como lo de tomar fotos de manera indebida y cuestiones por el estilo, pero si los estudiantes y en general las personas van a tener acceso a sus teléfonos celulares después en otros contextos, pues también podríamos preguntarnos qué va a pasar ahí, ¿no? Y en ese sentido, nos parece que más bien, más que solo pensar en la posibilidad de cancelar las opciones para usar estas herramientas, pensar en las herramientas mismas, entender cómo funcionan, darnos cuenta de los múltiples niveles de violencia que están involucrados en ella, pues puede ser más interesante en general y dar más opciones para tener pensamiento crítico a muchos niveles que podría ser más útil a la larga y no nada más como quedarnos en prohibir ciertas interacciones en ciertos contextos, ¿no? Pero claro, o sea, no es que esté resuelto, ¿no? Y más bien, pues entre todos deberíamos, pues entrar a las discusiones porque ciertamente hay muchos problemas difíciles de resolver, ¿no? En este caso. No sé si Tatiana u Omar quieran decir algo también. Bueno, muy brevemente, bueno, dos cosas sobre esto último, ¿no? Creo que ese caso de Australia, ¿no? De la prohibición de las redes sociales a partir de los 16 años, que sí, en efecto, pues la prohibición a veces puede ser también problemática. Creo que el límite de edad también plantea algo interesante, ¿no? Sobre qué tan educados podemos estar para el tipo de comunicaciones que sean en esos entornos en las diferentes etapas de la vida. Y creo que sí hay un argumento interesante ahí sobre pues qué tanto deben estar expuestos y también un poco atendiendo ahí a lo que mencionaba Mauricio en el chat. En esos, pues ahí en esa etapa de la educación media probablemente sí sea una buena iniciativa limitar la exposición y limitar el acceso a las redes sociales, tanto por la violencia que pueden llegar a ejercer entre ellos los jóvenes, ¿no? Que es algo que probablemente por ahí va, no sé, el, el comentario de Mauricio, como por su exposición a la violencia en general y a la información de manera más amplia, ¿no? Porque no se tiene a esa joven, bueno, no sé, en esas etapas de la vida normalmente no se tiene desarrollado el pensamiento crítico de la manera que exige, ¿no? Este entorno comunicativo tan complejo, yo creo, ¿no? Y eso me lleva pues también al segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con el principio de la intervención, que en el fondo de todo lo que estamos diciendo es muy importante cómo nosotros nos aproximamos a la educación, ¿no? Pensando en la violencia en redes sociales y en nuestra percepción de la violencia, en nuestra percepción de las amenazas que se crea a partir digamos, del mundo que pintan las redes sociales. Es muy importante siempre tomar esta postura crítica, ¿no? Buscar información más allá
del algoritmo y cuestionar todo lo que se nos presenta sobre quiénes son los enemigos, ¿no? Que digamos en esta lógica de enemigos y aliados, ¿no? Cuáles son las verdaderas amenazas, ¿no? A quiénes le interesa que ciertos actores estén en disputa, ¿no? Tener una noción, buscar tener nociones más amplias de los fenómenos más allá de las redes sociales para no caer en la desinformación, ¿no? Creo que eso es muy importante precisamente para luego no, o sea, porque empezamos, digamos, en la desinformación, empezamos en nuestra concepción del mundo y luego podemos terminar en actos de violencia incluso sin quererlo, ¿no? Nada más por el hecho de no estar suficientemente informadas, informados. Entonces ahí creo que eh, es muy importante para la propuesta que estamos presentando, que tomarnos muy en serio esta pues tarea de informarnos de forma adecuada, ¿no? Dada la vulnerabilidad que presentan estos entornos en términos como de conocimiento y comunicativos. Y ya le cedo la palabra a Omar. No sé si quieras añadir algo. Sí, muy brevemente. También hay un posible contraefecto, ¿no? Algo que en la investigación en fact-checking, que en periodismo de verificación, cuando ya está el fenómeno desinformativo en general, hay dos alternativas, ¿no? Una alternativa sería verificarlo para contrarrestar la información, digamos, que no es correcta, y que puede ser incorrecta por muchas razones, no necesariamente tiene que ser falsa. A veces también puede ser imprecisa, a veces sacada de contexto, a veces se trataba de una broma que parecía real o que parecía verosímil y que no lo era. Que esa es como la estrategia que se emplea, porque la otra estrategia sería la curación de datos, pero entonces puede reforzar la idea de que hay un aparato de censura, ¿no? Entonces, la prohibición también puede verse manifiesta como un instrumento de coerción, como una forma, una manifestación de violencia de carácter estructural, también cultural y también directa, y entonces es problemática, o sea, la implementación de políticas de prohibición puede ser problemática porque tendríamos que pensar desde a quién le estamos prohibiendo qué, ¿no? Si le prohibimos al usuario, entonces parece que toda la responsabilidad recae sobre el usuario y entonces tendríamos que tener una fuerte discusión respecto de la agencia, ¿no? De a quién le atribuimos la responsabilidad, lo cual pues tendría que ser tema obviamente para otras investigaciones porque ya rebasa por mucho incluso el tema que proponemos aquí en el artículo, pero que sí son temas que hemos considerado en otros espacios, sobre todo reflexionando en torno a cuestiones sobre la inteligencia artificial, a quién se le atribuye el mal uso, ¿no? O a quién se le atribuye, por ejemplo, el tema del algoritmo. Pues el algoritmo es desarrollado por ingenieros a petición de empresas, a quién se le atribuye la responsabilidad, si el sesgo estaba implícito en el algoritmo, si venía del programador. También están los marcos regulatorios, que los marcos regulatorios, pues hay recomendaciones, pero hay buenas prácticas, las normas lo indican, ¿no? Pero pues eso, o sea, es una cuestión indicativa también, obedece también a la necesidad de pensamiento crítico en la formación de estos profesionales. Mm, es una cuestión pues bastante compleja. Consideramos que la educación es una pauta importante para empezar a vislumbrar, ¿no? Ni siquiera para solucionar, sino empezar a vislumbrar posibles campos de acción porque es necesaria, ¿no? Porque es indispensable, porque muchos tenemos un acceso a los medios digitales con un completo desconocimiento tanto de cómo funcionan internamente como incluso los efectos que estos pudieran tener por un mal uso, ¿no? Y muchas veces la responsabilidad se deslinda incluso por mera omisión. Por ejemplo, la edad mínima para usar redes sociales, Facebook, ¿no? Es como 13 años, creo. Pero hay menores de eso que lo están usando, ¿no? Y hay otras plataformas que son muy complicadas. Por ejemplo, Roblox es una plataforma de juegos, de videojuegos, que tiene un canal de chat que recientemente experimentó una deshabilitación del chat, este, para usuarios que no eran confirmados como mayores de edad. Y hubo una protesta interna en Roblox, ¿no? Porque deshabilitaron el chat porque por ahí se comunicaban los niños, pero luego Roblox es un campo, pues, que han explotado tanto para estafas, porque pues estos niños tienen acceso a las tarjetas de crédito de los papás y pues compran cosas ahí,
o incluso para depredadores, ¿no? Entonces, pues son plataformas donde también existen estos otros fenómenos que también son medios digitales de interacción social. eh, y luego si hacemos este tema de la prohibición, pues quizás también tendríamos que señalar la responsabilidad desde la perspectiva a lo mejor de los tutores, de los padres. Mm, híjole, eh, o sea, como que abrimos una caja de Pandora en el sentido de que es un gran problema que atrae otros grandes problemas que requieren la interacción, como dicen Tatiana y Karen, de muchos otros profesionales para poder empezar a proponer pues soluciones y si no soluciones, pues estrategias de mitigación, ¿no? Del efecto dañino. Eso es lo que tendría que agregar nada más al comentario. Muchas gracias, maestro Omar Solís Ramos. Por favor, de los que están ahorita en el Zoom, ¿alguien desea formular una pregunta? Muy bien. Esta maravillosa presentación vamos a terminar. Por favor, les voy a formular 3 preguntas. ¿Quién es Johal Galtung? Han utilizado conceptos como moldear, manipular, polarizar en esta presentación. El artículo encierra un marco ético aplicable, porque estamos hablando de cultura, de educación. Y lo último, ¿no? Ustedes, como investigadores, en la elaboración del artículo, se ha utilizado herramientas de inteligencia artificial. Cedo la palabra a ustedes, los autores, por favor. Bueno, a ver, si quieren yo contesto lo de Galtung. Bueno, pues Galtung fue un matemático, sociólogo, noruego que sobre todo se volvió muy relevante por esta propuesta que hizo de educación para la paz, que desarrolló muchos años a lo largo de su vida. Y que trabajó, digamos, desde las universidades, pero que también llevó a cabo, pues, con organizaciones como las Naciones Unidas, y que fue un trabajo, pues, que durante muchos años, ¿no? Fue desarrollando. Em, digamos que como que en esa época de mediados del siglo XX para acá, en donde fue tan importante después de la Segunda Guerra Mundial fortalecer las instituciones que buscaban como la paz mundial en grande, pues fue un referente importante en ese tema, pensando sobre todo en cuestiones de la educación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros nos dimos cuenta, y bueno, un poco desde mucho tiempo, del tiempo que ya llevamos pensando en los temas de computación, inteligencia artificial, redes sociales, que como que la manera en que nos relacionamos con estas nuevas tecnologías digitales tenían muchas capas, y que a veces vemos solo unas y no veíamos otras. Y entonces, pensando en el triángulo de la violencia que propone Galtung, ¿no? Como que nos dimos cuenta de que podría ayudarnos a aclarar algunas de esas múltiples capas y que podría ayudarnos a entender mejor algunas de nuestras interacciones en las redes sociales, y que eso también podría ser interesante para en la educación, en contextos educativos otra vez, en donde estamos nosotros insertos muchas veces, pues poder presentarles a los estudiantes un mejor mapa también de cómo funcionan estas redes sociales, ¿no? Y que entonces por eso era muy interesante hablar, por ejemplo, de lo estructural. A mí me da la impresión de que es algo que cuando interactuamos con redes sociales pensamos muy poco, y que justamente quienes muy jóvenes empiezan a usar estas herramientas o estas redes no tienen ni idea, ¿no? De lo que está pasando ahí de fondo detrás. Entonces, por ejemplo, tan solo eso, creemos que ya es muy valioso poder tener un marco para presentárselo a las personas y decirles, pues vean, tengan en cuenta todo esto, ¿no? Cada vez que uno entra a una red social y hace lo que sea ahí, pues de fondo también está todos estos diferentes niveles que también van a tener un papel importante en la interrelación que generemos ahí, y pues que hay que tener en cuenta por lo menos, ¿no? Ser conscientes de eso ya es ganancia. Em, entonces, bueno, eso sería sobre la parte de Galtung. Em, no sé. Muchas gracias, doctora Karen González Fernández, pero ya desde ya escuchen el artículo, la presentación, el propósito y la intención de ustedes es muy bueno.
porque estamos trabajando desde post pandemia, pandemia, post pandemia, ahorita, desde ese chat GPT versión gratuita para el mundo al día de hoy, en un caos y en un desorden, cómo nos organizamos en relación a estas redes sociales digitales, no en el Perú y en México, es en el mundo, es en el mundo. Yo creo que ustedes lo que hacen es un aporte muy significativo, muy estructurado, técnico, científico, para los que estamos en educación, para los que trabajamos con estas redes sociales digitales y por sobre todo, que no solamente es en México, el Perú, nosotros salimos ya para el mundo. Muy importante el trabajo. Cedo la palabra a los autores, por favor. Bien. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Solo sobre la pregunta anterior, quería aclarar que no usamos inteligencia artificial en la elaboración del artículo, em, y que es importante mencionarlo, ¿no? Sí, eh, pues en general esos son otros temas que estudiamos y creemos que para la investigación no es bastante problemático el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Nada más para dejar ahí la nota. Muchas gracias, maestra Tatiana Lozano. Por favor, cedo la palabra al maestro Solís. Me parece que la otra pregunta guardaba relación con la aplicación de marco ético, ¿no? Este, creo que hay un tema muy importante ahí, que es una distinción sobre a qué nos referimos con la ética, este, porque por lo menos desde la perspectiva filosófica, pues hay muchos marcos, ¿no? Cada uno de los cuales tiene alcances y limitaciones muy importantes. Eh, Existen marcos que están completamente basados en temas religiosos, ¿no? Por ejemplo, los propuestos por ética, sistemas éticos como los que proponía San Agustín o los que proponían pensadores árabes, no sé, hay varios, ¿no? Averroes, de toda esa línea. Hay marcos éticos que vienen desde la antigüedad, como el tema de las virtudes, o más contemporáneos, como el tema de la responsabilidad, que viene a partir de justamente de todos los problemas del siglo XX, con los filósofos existencialistas, y luego toda esta escuela crítica que viene de Foucault y de autores de esa línea. Pero creo que la parte importante en la cuestión de la aplicación no es tanto el marco ético, sino el análisis crítico, ¿no? Porque uno de los problemas que ha señalado, por ejemplo, a lo largo de la presentación, sobre todo Tatiana, es el problema de la polarización, de el consumo de solamente un tipo de información. Y cuando hablamos de polarización, nos referimos a discusiones que están fuertemente marcadas por bandos opositores, ¿no? O sea, que son los unos contra los otros, los enemigos contra los aliados, y no hay un punto de conexión, de interacción que pueda ser pacífica, sino que es completamente hostil, ¿no? Esa relación. Y lo vemos en discusiones, por ejemplo, el género, discusiones como los temas de feminismo, discusiones que tienen que ver con cuestiones como la sexualidad, por ejemplo, sobre todo cuestiones políticas, de inclinaciones político-económicas, que están fuertemente polarizadas, pues porque hay una gran carga ideológica, ¿no? Entonces, no es que las personas que estén ahí no tengan ética o no sigan un modelo ético, pero más bien una cosa que pasa es que sus acciones pueden estar siendo marcadas pues, por las inclinaciones personales que ya traen de por sí de fondo, que están por ahí permeando, que están cubriendo, que están justificando sus actos. Entonces, cuando decimos esta parte del pensamiento crítico, tiene que ver un poco con la exposición a aquello a lo que no creemos, ¿no? Porque justamente en las redes sociales el algoritmo me va a bloquear sobre toda la información que no está de acuerdo con lo que yo suelo interactuar o lo que suelo yo consumir. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas lo que quiere es que yo esté ahí viendo, probablemente pues para generarme mayor interacción y que yo pueda ver anuncios, ¿no? Porque pues como es gratuito, digamos, el acceso,
pues de alguna manera se tiene que costear, generalmente pues a través de anuncios de productos. Entonces, una estrategia pues puede ser exponerme también a esos puntos de vista que son divergentes de mi concepción del mundo, no para criticarlos, no para pelear, no para establecer una relación hostil, sino para darme cuenta que hay otras perspectivas, ¿no? Que hay otras formas de conceptualizar el mundo que pueden estar correctas o que pueden ser incorrectas, pero que el que sean correctas o incorrectas no depende de mí, sino de un análisis posterior. O sea, que ya me ponga directamente a pensar, a meditarlas, a analizarlas, y yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Entonces, lejos de aplicar un modelo ético, más bien sería incentivar este espíritu crítico que me obliga a exponerme a cosas en las que no creo para poder realizar pues evaluaciones, pero que no dependan de mí y que son posteriores a la exposición a esa información, ¿no? Que no las descarte luego solamente porque pues no convergen con mis puntos de vista, sino que tenga esta capacidad de preguntarme si soy yo el que está equivocado, ¿no? Que por lo menos es una de las cosas que propongo en clases con alumnos. No descarten la posibilidad de estar equivocados, equivocadas. No piensen todo el tiempo que estamos en lo correcto porque muy probablemente no lo estamos, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar como esa exposición a aquello en lo que no creemos, pues porque es sabio cambiar de opinión cuando estamos equivocados, pero necesitamos hacerlo de una forma consciente y reflexionada, crítica y analítica, ¿no? Entonces, más bien, yo respondería por esa parte, ¿no? Del tema de la implementación de una cuestión ética. Muchas gracias, maestro Omar Solís Ramos. El día de hoy nos han acompañado remotamente desde el hermano país de México la maestra Tatiana Lozano Ortega, el maestro Omar Solís Ramos y la doctora Karen González Fernández. El instituto saluda la publicación en el mes de enero del año 2026 de este artículo científico. Karen les ha puesto ahí el link para que puedan acceder, darle una lectura. A todos los que en horas posteriores les vamos a hacer llegar, a los que se inscribieron vía formulario, a los grupos de WhatsApp del instituto y también a todos los diferentes grupos en otros países que estamos, vamos a enviar el video, vamos a acompañar el artículo. Lo que debe quedar claro en una posición del instituto, un lema que nosotros tenemos, lo pueden ver en nuestros diferentes videos: educar al hombre oportunamente todo en cuanto tiene de hombre. El concepto del hombre, el concepto de educación y el concepto de sociedad, yo lo puedo ver a nivel micro o a nivel macro. ¿Cómo estoy utilizando estos constructos? Porque nosotros, queramos o no queramos, nos regimos en una ley, nos regimos en reglamentos. Y en las instituciones educativas de cada país tenemos reglamentos internos, tenemos normas de convivencia. Y Karen, en su presentación, ella señalaba, nosotros somos de idea acá en el instituto, al mejor estilo de Aristóteles cuando define la economía, la primera escuela de los hombres donde se forman, donde aprenden, donde adquieren valores, donde adquieren conocimientos, donde se aprende a escribir, donde se aprenden los primeros cálculos, es casa. ¿Cómo va la relación entre los esposos, entre los hijos, entre la familia, entre los que integran para el uso del celular, de la laptop, de la computadora? Basta dialogar, basta comunicarnos, basta tener acuerdos. Eso es lo que hay que traspolar, en el caso Perú, voy a decir, a nuestras escuelas, instituciones educativas, institutos, escuelas superiores, universidades, escuelas de posgrado, porque lamentablemente no hacemos el uso correcto del celular, de las redes sociales digitales,
nos hemos olvidado que realmente somos seres humanos y que queremos vivir y disfrutar nuestra vida. Solamente quiero terminar diciendo, ¿cuántas horas estamos con nuestro celular? De los que me acompañan en horas posteriores van a ver, ¿cuántas horas de 24 horas en un día estamos dependiendo y pendientes de nuestro celular? Desde ya, a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, saludamos esta iniciativa, esta investigación, este artículo científico, y que se conozca y que se difunda, que se discuta entre educadores, entre maestros, en diferentes niveles. La propuesta es muy interesante, tiene una perspectiva técnica, científica. Vamos a dar por clausurado este cuarto ciclo año 2026 de este octavo seminario internacional que tuvo como título Retos de la Educación para la Paz, Galton y la violencia en redes sociales digitales. Nos han acompañado la maestra Tatiana Lozano Ortega, el maestro Omar Solís Ramos y la doctora Karen González Fernández. Por favor, les cedo la palabra para despedirse a la maestra Tatiana Lozano Ortega. Bueno, nada más para agradecer que nos invitaran a presentar el artículo y agradecer también aquí a Karen y a Omar. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Cedo la palabra al maestro Omar Solís Ramos, por favor. Yo igual muy brevemente, solamente para agradecerles pues su atención, su participación y preguntas. Les invito a que pues lean el artículo y pues somos receptores de sus observaciones. Ahí en el artículo encontrarán nuestros correos también, donde pues pueden localizarnos y les cedo la palabra a Karen. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos, al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Me quedé pensando que me gustaba esta presentación para la segunda parte de su nombre, ¿no? Para el asunto de la civilidad digital. Pues creo que esto viene bien, ¿no? Para para esta parte. Y bueno, pues también la verdad es que Tatiana y Omar contribuyeron muchísimo a la escritura de este artículo. Es algo que a mí me dio mucho gusto trabajar con ellos. Se los agradezco mucho aquí públicamente a los dos. Creo que la verdad quedó un buen artículo, no porque lo hayamos escrito nosotros. En realidad nos parece que los temas son muy importantes y que sí necesitamos, pues todos reflexionar mucho más sobre nuestra interacción con los medios, con las redes. Y pues entonces los invitamos a leerlo, ¿no? Con mucho entusiasmo, como dice Omar, pues a dialogarlo, a discutirlo. Posiblemente hay cosas que no se sigan como las ponemos ahí o que puedan ir mucho más allá. Entonces, pues cualquier comentario es bienvenido. Y pues nada más, muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, y pues por aquí seguimos. Un abrazo muy fuerte a los tres autores a este maravilloso artículo científico. Siempre las puertas del instituto están abiertas. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú. Gracias, van abrazos de vuelta. Gracias. Bye. Muchas gracias, bye.